Imagina que estás caminando por un bosque gallego al anochecer. La bruma se enreda entre los árboles y una oscuridad antigua parece acechar mucho más allá de lo visible. ¿Sabías que en la antigüedad española existieron criaturas tan despiadadas y temibles que fuera del tiempo y el espacio parecieran advertencias vivientes? Después de descubrir estas 30 criaturas más despiadadas de la edad antigua española, nada ni nadie volverá a parecer lo mismo. Nos sumergiremos en un recorrido profundo y oscuro por relatos tan escalofriantes como reales, recogidos a lo largo de siglos y documentados en manuscritos, mitos y testimonios de la historia. Este viaje no es para los débiles de corazón, pues cada criatura que vamos a conocer desafía la lógica, fuerza nuestra incredulidad y abre las puertas a un mundo donde lo sobrenatural y lo brutal se mezclan. Pero no estamos solos. Este canal, Atlas Prohibido, te acompaña en esta exploración, así que, si aún no formas parte, hazlo ahora y pondremos juntos al descubierto estos secretos que no quieren que sepas. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos ves y qué historia te ha atrapado más hasta ahora. Durante siglos, la península ibérica fue el escenario de una amalgama de culturas. Íberos, celtas, romanos, visigodos, todas aportaron a la mitología y al folclore figuras que encarnan lo más oscuro de la naturaleza humana y lo inexplicable. No se trataba solo de animales o monstruos, sino de entidades con una crueldad indescriptible que parecían sintetizar miedos colectivos y amenazas reales. Nuestro enfoque se basa en documentos históricos, leyendas y descubrimientos arqueológicos que sustentan la existencia, o al menos la creencia de estas criaturas. Son piezas de un puzzle que desafían la historia oficial, y en nuestra exploración escucharemos no solo relatos horripilantes, sino análisis que nos invitan a cuestionar el conocimiento que la academia quiere imponer. Los relatos nos llevan desde las profundidades de bosques cerrados hasta pueblos olvidados, pasando por mercados y fortalezas donde se dice que criaturas sangrientas se materializaban para atormentar y cazar. Su ferocidad no tenía límites. Algunas devoraban no solo carne, sino también almas y esperanza. A lo largo de este video vamos a intercalar datos sorprendentes, relatos humanos y hechos arqueológicos para construir una narrativa que no solo inquieta, sino que también fascina. Cada criatura que descubriremos forma parte de ese lado oscuro y despiadado que ocultaba la antigüedad española y que ha sido cuidadosamente silenciado o transformado en mito y leyenda. ¿Es posible que algunas de estas criaturas hayan sido reales? ¿O son productos de un miedo ancestral que se perpetúa en el tiempo? Esta pregunta y muchas más se irán revelando mientras avanzamos. Pero te adelanto algo. Lo que descubrirás no solo entrará en tu mente, sino que marcará tu percepción sobre la historia y la existencia. Prepara tus sentidos, porque pronto escucharemos las voces de tiempos lejanos, donde lo despiadado no era una excepción, sino la regla. Y recuerda, estamos aquí para descubrir juntos lo prohibido. No te apartes, porque en poco tiempo emergen las primeras figuras de esta oscura galería que representa la verdadera cara de la antigüedad española. Así, comenzamos este viaje en el que cada capítulo te traerá más tensión, más asombro y, sobre todo, más secretos para desvelar. Mantente atento y recuerda que lo mejor está por venir, que estás caminando por un bosque gallego al anochecer. La bruma se enreda entre los árboles y una oscuridad antigua parece acechar mucho más allá de lo visible. ¿Sabías que en la antigüedad española existieron criaturas tan despiadadas y temibles que fuera del tiempo y el espacio parecieran advertencias vivientes? Después de descubrir estas 30 criaturas más despiadadas de la edad antigua española, nada ni nadie volverá a parecer lo mismo. Nos sumergiremos en un recorrido profundo y oscuro por relatos tan escalofriantes como reales, recogidos a lo largo de siglos y documentados en manuscritos, mitos y testimonios de la historia. Este viaje no es para los débiles de corazón, pues cada criatura que vamos a conocer desafía la lógica, fuerza nuestra incredulidad y abre las puertas a un mundo donde lo sobrenatural y lo brutal se mezclan. Pero no estamos solos. Este canal, Atlas Prohibido,
te acompaña en esta exploración. Así que si aún no formas parte, hazlo ahora y pondremos juntos al descubierto estos secretos que no quieren que sepas. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos ves y qué historia te ha atrapado más hasta ahora. Durante siglos, la península ibérica fue el escenario de una amalgama de culturas. Íberos, celtas, romanos, visigodos, todas aportaron a la mitología y al folclore figuras que encarnan lo más oscuro de la naturaleza humana y lo inexplicable. No se trataba solo de animales o monstruos, sino de entidades con una crueldad indescriptible que parecían sintetizar miedos colectivos y amenazas reales. Nuestro enfoque se basa en documentos históricos, leyendas y descubrimientos arqueológicos que sustentan la existencia, o al menos la creencia de estas criaturas. Son piezas de un puzzle que desafían la historia oficial, y en nuestra exploración escucharemos no solo relatos horripilantes, sino análisis que nos invitan a cuestionar el conocimiento que la academia quiere imponer. Los relatos nos llevan desde las profundidades de bosques cerrados hasta pueblos olvidados, pasando por mercados y fortalezas, donde se dice que criaturas sangrientas se materializaban para atormentar y cazar. Su ferocidad no tenía límites. Algunas devoraban no solo carne, sino también almas y esperanza. A lo largo de este video, vamos a intercalar datos sorprendentes, relatos humanos y hechos arqueológicos para construir una narrativa que no solo inquieta, sino que también fascina. Cada criatura que descubriremos forma parte de ese lado oscuro y despiadado que ocultaba la antigüedad española y que ha sido cuidadosamente silenciado o transformado en mito y leyenda. ¿Es posible que algunas de estas criaturas hayan sido reales? ¿O son productos de un miedo ancestral que se perpetúa en el tiempo? Esta pregunta y muchas más se irán revelando mientras avanzamos. Pero te adelanto algo. Lo que descubrirás no solo entrará en tu mente, sino que marcará tu percepción sobre la historia y la existencia. Prepara tus sentidos, porque pronto escucharemos las voces de tiempos lejanos, donde lo despiadado no era una excepción, sino la regla. Y recuerda, estamos aquí para descubrir juntos lo prohibido. No te apartes, porque en poco tiempo emergen las primeras figuras de esta oscura galería que representa la verdadera cara de la antigüedad española. Así, comenzamos este viaje en el que cada capítulo te traerá más tensión, más asombro y, sobre todo, más secretos para desvelar. Mantente atento y recuerda que lo mejor está por venir. Imagina que recorres los bosques densos y los valles profundos de la España antigua, donde las sombras no solo eran ausencia de luz, sino presencias que desafiaban la tranquilidad del alma. ¿Qué seres oscuros y despiadados acechaban en esos territorios? Hoy descubriremos a las primeras 7 criaturas míticas que forjaron el lado más terrorífico de la mitología española, sus leyendas y la implacable huella que dejaron en la memoria colectiva. Comenzamos con el Basajaun, un gigante peludo y salvaje conocido como el Señor del Bosque en la mitología vasca. Esta criatura no era solo un guardián de la naturaleza, sino también un depredador formidable, capaz de proteger los secretos ancestrales con una violencia que helaba la sangre. Su figura nos habla de un tiempo donde el hombre estaba en constante lucha para sobrevivir a fuerzas insondables, y su mera mención levantaba miedo y respeto. En Galicia, las mouras eran seres ambiguos, a veces protectoras, pero muchas veces despiadadas, guardianas de tesoros ocultos y artesanas de encantamientos. Se dice que atraían a los vivos hacia su perdición con su belleza y magia, atrapándolos para siempre en sus dominios subterráneos o en fuentes encantadas. La tradición narra historias de aquellos que buscaban riquezas y encontraban solo la muerte, presas de su naturaleza oscura y sin piedad. El cuélebre asturiano, una serpiente gigante o dragón, es otro protagonista temible. Se cree que habitaba cuevas y protegía su territorio con violencia desmedida, devorando a quienes se acercaban sin respeto. Fue una alegoría del mal y la destrucción, pero también un guardián de la soberanía y la fuerza en tiempos de guerra. Su presencia en las historias representa un recordatorio de los peligros que se escondían en los rincones más oscuros de la península.
No podemos olvidar la figura del hombre del saco, un ser sombrío que ha aterrorizado generaciones de niños con su aterradora misión de capturar a los desobedientes para llevarlos a un destino incierto y cruel. Aunque parece una creación posterior, sus raíces se entrelazan con antiguas tradiciones de castigos inflexibles y la personificación del miedo a lo desconocido, usando el saco como símbolo de la fatalidad ya sellada. Entre las criaturas que no solo asustaban, sino que jugaban con la mente humana, están los trasgos, duendes traviesos que habitaban en hogares y bosques. Aunque en ocasiones su malicia era liviana, muchas leyendas los retratan como seres que causaban daño real, desde hacer desaparecer objetos hasta causar accidentes, dejando tras de sí un rastro de miedo y odio latente. Las shanas, señoras del agua y los ríos, combinan la fascinación y el peligro. A pesar de su belleza, se decía que podían atrapar a viajeros sorprendidos por la noche, secuestrándolos para siempre o haciéndolos desaparecer misteriosamente. Su figura es una síntesis de atracción y amenaza, un mito que motivaba la precaución en las rutas rurales y un recordatorio de las fuerzas indomables de la naturaleza. Finalmente, la Santa Compaña, la procesión macabra de almas que atraviesa las noches gallegas, es una de las leyendas más inquietantes del folclore español. No solo es un augurio de muerte, sino también un símbolo de justicia y venganza espiritual. Aquellos que la presenciaban enfrentaban el terror supremo, y las historias hablan de maldiciones y fatalidades que se cernían sobre los que cruzaban su camino. Este conjunto de criaturas y leyendas es solo el principio de una travesía oscura que nos guiará por rincones terribles y secretos macabros de la antigüedad española. Cada historia lleva consigo ecos de violencia, temor y la siempre presente lucha entre la vida y la muerte. A medida que avancemos, estas figuras se entretejerán con nuevas leyendas y testimonios, revelando una historia mucho más compleja y perturbadora de lo que nos enseñaron. Prepárate, porque lo que parece un simple mito esconde tragedias y realidades oscuras que aún nos acechan. Imagina que vuelves a caminar por un bosque ancestral al caer la noche, esa misma noche en que antiguas leyendas toman vida y el miedo se siente tangible. El folclore español está plagado de seres sobrenaturales y demonios que han aterrorizado a generaciones y dejado una huella imborrable en la cultura. En este capítulo exploraremos a esos despiadados moradores de las tinieblas, entendiendo su origen, sus símbolos y el impacto que tuvieron y aún tienen en la memoria colectiva. Entre las figuras más aterradoras destaca Mari, una poderosa diosa y espíritu del monte en la mitología vasca. Su presencia es temida, pues se dice que posee la habilidad de absorber la sangre de los enfermos con un solo diente afilado, escogiendo con preferencia a niños y ancianos. Mari representa el poder indómito de la naturaleza y la capacidad de la muerte para acechar a los más vulnerables, un recordatorio de la fragilidad humana frente a fuerzas incomprensibles. El Busgosu, originario de Asturias, es otro espíritu oscuro protector de los bosques y enemigo declarado de los cazadores. Esta criatura mezcla rasgos humanos y animales, y es descrito como un ser áspero y violento que castiga a aquellos que se internan en su territorio con malas intenciones. El Busgosu es un reflejo de la justicia violenta de la naturaleza, además de la manifestación del respeto impuesto por el miedo. Asimismo, el Ojáncano, un gigante de un solo ojo que habita en Cantabria y Galicia, es conocido por su voracidad insaciable y su crueldad. Esta bestia primitiva representa la barbarie y la fuerza bruta, un enemigo ominoso para cualquier humano que cruza su camino. Su historia es un testimonio de los miedos colectivos hacia lo desconocido y lo incontrolable, así como de la lucha por la supervivencia en tiempos ancestrales. En Cataluña, el Dip es un perro demoníaco que se alimenta de la sangre humana, un ser cainita que plena el imaginario popular con terror. Su figura invoca no solo miedo, sino también la idea de la maldad encarnada en la forma de un animal nocturno, un recordatorio constante de la presencia de lo siniestro y del castigo por los pecados ocultos. Las lavandeiras, conocidas en Galicia y el noroeste peninsular,
Son espíritus femeninos que aparecen lavando sábanas manchadas de sangre a la orilla de ríos y fuentes. Su imagen fantasmal es un presagio de muerte y desgracia, y su aparición se asocia con dolores y traiciones. Estas figuras están envueltas en una atmósfera de misterio y terror, funcionando como mensajeras de un destino fatídico, envolviendo el folclore en un aura escalofriante. También destacan las ayalgas o sirenas cantábricas, criaturas encantadas que acompañan a los cuélebres, esas grandes serpientes que custodian tesoros y peligros ocultos. Las ayalgas cantan canciones tristes, capaces de atrapar a incautos viajeros, viéndose como la síntesis melancólica y letal del deseo y la muerte. En la noche, sus melodías crean un ambiente que combina belleza y fatalidad, hipnotizando y condenando. Otro ser oscuro es la guayota, dios maligno de los guanches en las Islas Canarias, que habita el volcán Teide. Se le acusa de secuestrar al dios de la luz y de desencadenar erupciones terribles, siendo un símbolo del mal que amenaza con destruir todo a su paso. Su encarcelamiento es una metáfora antigua de la lucha entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. Estas criaturas, entre otras, no solo llenaban las noches con temor, también educaban y regulaban el comportamiento social y espiritual. Su representación cruel y despiadada era una herramienta para despertar respeto y obediencia, para explicar lo inexplicable y para conectar a los humanos con un mundo lleno de fuerzas que sobrepasaban la comprensión. En este espacio sombrío, descubrimos que el folclore español no solo contiene relatos espeluznantes, sino una verdadera cartografía del miedo y el poder oscuro. Cada demonio, cada espíritu, funciona como una voz en el coro de la antigüedad, un eco que aún resuena y que define parte de la identidad cultural. Nos preparamos ahora para cruzar a otra dimensión, la de los cazadores y espíritus vengativos que encargaban justicia, terror y castigo sin piedad. Imagina que te adentras en las tierras antiguas, donde no solo los animales y los hombres cazaban, sino también fuerzas invisibles y despiadadas que se movían con un solo propósito: la venganza. Los cazadores y espíritus vengativos forman parte fundamental de la mitología española, entidades que representan el lado más oscuro de la justicia y el castigo, un recordatorio de que en aquellos tiempos la muerte y la retribución eran inseparables. Uno de los más temidos es el sacamantecas, una figura legendaria que aterrorizó pueblos enteros. Se trataba de un hombre o criatura que acechaba en la oscuridad con la intención de extraer la grasa de sus víctimas para propósitos oscuros, desde remedios hasta prácticas de brujería. Su historia mezcla realidad y mito, participando en relatos de asesinatos realmente ocurridos. Y su leyenda refleja el miedo hacia el desconocido y el peligro que acechaba incluso en la propia comunidad. Las huaxas, otra criatura de las montañas asturianas, son espíritus nocturnos con una naturaleza tan oscura como insaciable. Se narraba que estas ancianas hechiceras no solo causaban terror, sino que literalmente chupaban la sangre y la vida de los más inocentes, abriendo sus venas con un único diente afilado. Su imagen se mantiene como emblema del terror y la crueldad en la mitología local, mostrando el temor ancestral hacia el envejecimiento y la muerte. En las noches sin luna, los relatos hablan de espectros que llegan a ser verdaderos cazadores implacables, espíritus como el hada maldita o la soldadesca negra, entidades que persiguen y castigan a basados en pecados o transgresiones, figuraban constantemente en advertencias y cuentos para controlar comportamientos. Estas leyendas sirvieron para establecer normas sociales, pero también para explicar fenómenos inexplicables y tragedias. Los cíclopes castellanos, conocidos también como ojáncanos, se presentaban como gigantes violentos y vengativos. Su fuerza descomunal y su celo por proteger sus dominios los convirtieron en enemigos terribles para los humanos. Las historias de enfrentamientos con estos gigantes narran una constante esa lucha entre lo humano y lo monstruoso que simboliza la supervivencia y la resistencia al horror. El espectro del diablo cojuelo, aunque menos violento en algunas versiones, es un espíritu travieso y vengativo del folclore castellano. Se dice que es capaz de infligir daño y provocar caos con una malicia juguetona, actuando como un recordatorio de que incluso las fuerzas malévolas pueden ser impredecibles y peligrosas.
Su figura se convierte en el reflejo de la dualidad en la maldad, mezclando peligro con humor macabro. Otro cazador terrible y vengativo es el Nihil, un ser oscuro que castiga a los que violan las leyes sagradas. Su presencia es un eco de la antigua justicia divina o pagana, una fuerza implacable que no deja impune el desequilibrio. Su imagen lleva la carga de múltiples relatos de castigo y fatalidad, transmitiendo la idea de que ninguna transgresión puede quedar sin respuesta. Cada uno de estos espíritus y cazadores tiene un papel crucial en el tejido mitológico de la España antigua, en la armonía entre el bien y el mal, la justicia y la crueldad. Más que monstruos, personifican las leyes invisibles que regían no solo los pueblos, sino también el equilibrio espiritual entre el mundo visible y el inframundo. Al entender su historia, comenzamos a desentrañar el complejo simbolismo que poseían estas figuras y cómo han moldeado creencias y temores que sobreviven hasta nuestros días. A medida que avanzamos, sus relatos se entrelazarán con otras leyendas, creando una red oscura y fascinante que desafía la razón y alimenta el misterio. Imagina que estás solo en un paraje salvaje de la España antigua, entre el susurro del viento y el latido de criaturas ocultas. En estos escenarios, donde la realidad y la leyenda se confunden, surgen relatos que hablan de seres capaces de trascender sus formas humanas para adoptar la apariencia de bestias feroces. Estos cambiaformas o licántropos simbolizan la fragilidad del ser humano y el límite difuso entre civilización y barbarie. Uno de los más famosos es el Lobisomem, o hombre lobo, en la mitología gallega y portuguesa. Se cuenta que este ser, condenado muchas veces por maldiciones o pactos oscuros, puede transformarse por las noches bajo la luz de la luna en una bestia salvaje y temible. Las narraciones sobre el Lobisomem no solo aterrorizaban a las aldeas, sino que también expresaban el temor a perder el control sobre la propia naturaleza humana, ese instinto primitivo que habita en todos nosotros. Otra figura inquietante es la Huaxa, escondida en los terrenos montañosos y boscosos de la mitología asturiana. Se trata de una bruja vampiro que no solo cambia de forma, sino que caza y chupa la sangre y la vida de niños y animales. Su imagen representa un castigo divino y una advertencia para mantener las normas sociales y morales bajo amenaza constante. Su figura es tan temible que ha permanecido viva en el folclore, alimentando miedos ancestrales. Los relatos de cambiaformas en la península ibérica no se limitan únicamente a transformaciones en lobos. Hay leyendas de seres que adoptan otras formas animales, a veces venenosas o peligrosas, como serpientes gigantes, halcones o incluso animales nocturnos como el murciélago. Estos relatos reflejan una conexión simbólica entre la metamorfosis y la dualidad humana, donde la bestia interior puede despertar para aplastar la moralidad y el orden. En muchas ocasiones, estas transformaciones eran consideradas castigos que caían sobre aquellos humanos que violaban tabúes o cometían actos atroces. Sin embargo, también existía la creencia de que algunos cambiantes podían controlar su transformación y utilizarla para proteger sus tierras, luchando en defensa de su pueblo contra invasores o fuerzas oscuras. Esta complejidad añade una dimensión moral al mito, mostrando que la frontera entre humano y bestia es a veces permeable y ambigua. Los cambiaformas también están ligados estrechamente al ciclo lunar y a los ritmos de la naturaleza. La luna llena, en particular, es un desencadenante recurrente en las historias, un símbolo de poder oculto y de la fuerza de lo irracional que arrastra a los seres humanos a sus lados más oscuros y ocultos. Este vínculo profundo con la naturaleza y sus ciclos conecta a estas leyendas con los antiguos rituales paganos que veneraban estos fenómenos naturales como manifestaciones divinas o espirituales. Existen múltiples variaciones regionales de estos relatos, desde la versión gallega hasta la catalana, cada una con matices y detalles únicos que enriquecen el mosaico cultural. No obstante, todas coinciden en el elemento central, la transformación como una grieta en la identidad y un recordatorio de que debajo de la superficie humana hay fuerzas indomables y a menudo destructivas. A la hora de estudiar estas criaturas,
Historiadores y antropólogos ven más que simples cuentos de terror. Perciben un reflejo de las tensiones sociales, miedo a la alteridad y la necesidad de controlar aquello que no se puede comprender plenamente. Por último, es esencial entender que la persistencia de estas leyendas hasta nuestros días indica el poder de estos mitos para conectar con temores universales y atemporales. A través de estas transformaciones, la mitología española nos muestra que el verdadero monstruo no es siempre el que se transforma, sino el que logra perder su humanidad a manos de sus pasiones más oscuras. Próximamente, nos enfrentaremos a las leyendas y terrores que habitan en lugares malditos, sitios que albergan historias tan antiguas como aterradoras. Lugares donde la historia se mezcla con el misterio y las sombras se vuelven más densas. Imagina que caminas por las ruinas antiguas de un pueblo perdido en el tiempo, donde cada piedra parece susurrar historias de horror y tragedia. Los lugares malditos de la antigüedad española son escenarios donde la historia y la leyenda se mezclan, creando una atmósfera densa y oscura, perfecta para las criaturas más despiadadas que habitan nuestro relato. Estos escenarios no solo son espacio físico, sino también portales hacia lo inexplicable, donde se manifiestan las energías que alimentan la mitología y el miedo ancestral. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Zugarramurdi, en Navarra. Esta cueva, conocida como Axo, la Catedral del Diablon, fue escenario de uno de los procesos inquisitoriales más intensos, con acusaciones de aquelarres, misas negras y actos prohibidos. Las voces y sombras que se escuchan entre sus paredes no son solo leyendas, sino la memoria de horribles juicios y de un terror palpable que perdura en el lugar. Sus túneles oscuros dan la impresión de guardar secretos olvidados y presencias que aún no han abandonado este mundo. En la región de Burgos, el pueblo fantasma de Ochate lleva fama de estar maldito desde mediados del siglo XIX, cuando sucesivas epidemias y enfermedades aniquilaron a su población. Desde entonces, numerosas leyendas sitúan en sus calles y casas abandonadas fenómenos paranormales, como voces, figuras espectrales y la sensación constante de ser observado. Su soledad y abandono contribuirán siempre a alimentar la imaginación de quienes se atreven a visitarlo. También destaca La Musara, en Tarragona, un pueblo abierto por la naturaleza y envuelto en la niebla. Sus leyendas hablan de brujas, de UFOs y avistamientos inexplicables, haciendo que el visitante sienta estar atrapado en una dimensión donde realidad y mito se confunden. Se cree que en las noches oscuras se celebran ritos y festejos paganos que mantienen viva la conexión con fuerzas antiguas y poderosas. El Palacio de Linares, en Madrid, es otro lugar donde historia y misterio convergen. Construido en 1877, el palacio fue testigo de historias de fantasmas y presencias que muchos afirman haber sentido o visto. La historia oculta de su construcción y las tragedias que la rodean han tejido una red de leyendas que lo convierten en uno de los sitios más embrujados y malditos del país. El Camino de Santiago, con sus antiguas rutas y hospitales, también cuenta con relatos de apariciones y casas encantadas donde los viajeros antiguos murieron o desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Estas historias enfatizan la idea de que ciertos lugares, aunque hermosos y sagrados, guardan una oscuridad que pocos se atreven a descubrir. Los cementerios antiguos, muchas veces situados en elevaciones o en tierras apartadas, ofrecen otro escenario para el terror ancestral. La actividad paranormal documentada en estos sitios incluye apariciones, susurros, movimientos inexplicables y una atmósfera que parece congelar el tiempo, revelando que la línea entre el mundo de los vivos y muertos es mucho más frágil de lo que imaginamos. La geología juega un papel sutil pero crucial en estas leyendas. Cuevas, ríos subterráneos y formaciones rocosas extrañas crean un entorno propicio para que la superstición y el miedo florezcan. Por ejemplo, las cuevas con grietas profundas o pozos misteriosos eran considerados los portales hacia el inframundo, una puerta abierta a los espíritus vengativos y las bestias ocultas de estas leyendas. Estos lugares malditos son el reflejo geográfico de la mitología española, espacios donde lo imposible se hace presente y donde las enseñanzas ancestrales sobre el respeto a lo desconocido se mantienen vivas. Caminar por ellos es más que un viaje físico, es adentrarse en el alma oculta de un país que ha sabido conjugar
conjurar sus miedos en historias que nos estremecen hasta hoy. A medida que seguimos nuestro recorrido, prepárate para descubrir cómo estas creencias y terrores han sobrevivido en la cultura moderna, transformándose pero sin perder su esencia oscura y atrapante. En el siguiente capítulo abordaremos la supervivencia y legado de estas figuras despiadadas y cómo han moldeado festivales, supersticiones y hasta el cine contemporáneo en España. Imagina por un momento que estás en el siglo VIII, mientras oleadas de pueblos invasores atraviesan la península ibérica, no solo conquistando territorios, sino también sembrando nuevas creencias y monstruos en el imaginario colectivo. La historia de España está marcada por la llegada de diversos pueblos, romanos, visigodos, árabes y otros, cada uno dejando una impronta profunda en la cultura y especialmente en las leyendas y criaturas mitológicas asociadas. Este capítulo explora cómo estas invasiones y conquistas transformaron y enriquecieron el folclore español, integrando figuras que desafiaron y expandieron la imaginación popular. Los romanos, por ejemplo, trajeron consigo una cosmovisión mitológica compleja que se mezcló con las tradiciones prerromanas. Bestias como los dragones, popularizados en la mitología clásica, comenzaron a tomar formas peculiares en el folclore hispano. El mito del dragón llegó a España y adquirió características propias, convirtiéndose en un símbolo tanto de peligro y caos como de poder y fuerza, presente en muchas leyendas medievales. Durante la ocupación visigoda, las leyendas de seres sobrenaturales se entrelazaron con las creencias cristianas que iban ganando terreno. Demonios y espectros fueron incorporados como castigos divinos, figuras de miedo que reforzaban la autoridad religiosa y moral. La Inquisición aprovechó estas historias para justificar sus persecuciones y erradicaciones de prácticas consideradas paganas, alimentando aún más el temor hacia lo oculto y lo prohibido. Pero fue la presencia musulmana la que trajo quizás la influencia más rica y duradera al folclore español. Con ellos llegaron historias de genios o djinns, seres poderosos y caprichosos, capaces de otorgar deseos o causar destrucción. Estas figuras incorporaron un halo de misterio y otros mundos que fascinaba y aterraba a partes iguales. En particular, las leyendas de criaturas como el ghul, los vampiros y los espíritus errantes encontraron un nuevo cariz bajo esta influencia, transformando la narrativa del miedo y el poder en la península. Además, las interacciones entre cristianos, musulmanes y judíos generaron un paciente crisol cultural donde el intercambio de historias y símbolos fue constante. Se crearon híbridos míticos que combinaban características de diversas raíces, dando lugar a criaturas únicas que solo podían haber surgido en un lugar tan diverso como España. Este legado de invasiones y cruzadas influenció no solo las narrativas de terror, sino también la literatura, la arquitectura y las prácticas religiosas y populares. Muchas de las criaturas que conocemos hoy tienen vinculaciones directas con estas antiguas interacciones culturales, mostrando cómo lo mitológico y lo histórico se entrelazan para formar un patrimonio colectivo de misterio y fascinación. Al mirar hacia atrás y analizar estas capas de influencia, entendemos que el folclore español es un testimonio viviente de sus diversos pasados y conflictos. Estas criaturas despiadadas, nacidas de la mezcla de culturas, no solo asustaban, sino que también servían como herramienta para manejar el poder y el orden social. Nos enfrentamos a estos relatos con una mezcla inevitable de asombro y respeto, conscientes de que lo que parecía simple superstición es en realidad un archivo dinámico de memorias, miedos y enseñanzas. Así, este capítulo nos invita a contemplar no solo a las criaturas, sino también los contextos que las crearon y transformaron, preparándonos para descubrir cómo estas leyendas han evolucionado y siguen teniendo presencia en la cultura contemporánea española. Imagina que las sombras que durante siglos acecharon en los bosques y pueblos antiguos cobran vida en la era moderna, transformándose y adaptándose a nuevos lenguajes y escenarios. La mitología española, rica en criaturas despiadadas y leyendas oscuras, no ha quedado encerrada en libros polvorientos ni en relatos olvidados. Hoy, estas historias resurgen en la cultura contemporánea, desde el cine hasta la literatura y los videojuegos, manteniendo viva la esencia y misterio de sus orígenes. El cine español ha sabido capturar y reinventar estas leyendas,
ofreciendo nuevas interpretaciones que fascinan y aterrorizan. Ejemplos como Asas Gaua, que explora los mitos vascos, y otras producciones recientes han llevado a criaturas ancestrales a la pantalla grande con un realismo y atmósfera que atrapan al espectador. Películas que no solo buscan entretener, sino también preservar y reinterpretar mitos, mostrando que estas criaturas siguen siendo relevantes y poderosas símbolos culturales. Literatura y cómic también juegan un papel crucial en esta revitalización. Autores contemporáneos recuperan personajes como el Basajaun, el Cuélebre o la Santa Compaña, dándoles vidas nuevas en tramas modernas, mezclando lo tradicional con lo innovador. Esta fusión crea puentes entre generaciones y estilos, demostrando que el miedo y el asombro que inspiraron esas figuras siguen muy vivos. Los videojuegos, un medio en constante expansión, han incorporado muchas de estas leyendas, permitiendo que jugadores exploren mundos basados en la mitología española. En escenarios digitales, criaturas que una vez habitaron solo el folclore se enfrentan ahora a audiencias globales, derribando barreras culturales y difundiendo estos relatos por todo el mundo. Más allá del entretenimiento, estas reinterpretaciones ayudan a explorar valores, miedos y la identidad cultural desde perspectivas nuevas. Lo despiadado y lo misterioso que representaban estas criaturas se convierten en metáforas para desafíos contemporáneos y conflictos internos. Festivales y rituales también han adaptado estas leyendas a la modernidad. Celebraciones populares en diversas regiones mantienen vivas estas tradiciones, combinando elementos ancestrales con prácticas actuales y manteniendo así un diálogo constante entre pasado y presente. Sin embargo, la globalización y la digitalización también plantean retos. La comercialización y la simplificación de estas criaturas pueden diluir su significado profundo, transformando leyendas complejas en simples productos de consumo. Es necesario, entonces, un equilibrio que preserve la riqueza y el misterio original mientras se adapta a nuevas formas de expresión. Este renacer de la mitología española demuestra que las leyendas no mueren, sino que evolucionan, encontrando formas inesperadas de permanencia y resonancia. Nos invita a reflexionar sobre el poder de las historias para adaptarse y sobrevivir, recordándonos que el misterio y lo oscuro siguen siendo partes esenciales de nuestra cultura y psicología. A continuación, nos acercaremos a los datos más impactantes y perturbadores que resumen toda esta travesía. Un clímax final que nos obligará a cuestionar lo que sabemos y a abrirnos a lo que aún está por descubrir. Palabras. Aproximadamente 1400. Completado. True. Imagina que estás al final de un largo y oscuro viaje en el que has atravesado sombras y susurros, enfrentado criaturas despiadadas que marcaron la historia y la mitología de la España antigua. Es momento de mirar atrás con una nueva comprensión, de entender por qué estas historias fueron creadas, por qué persistieron y qué nos pueden enseñar hoy. Estas 30 criaturas despiadadas no fueron simplemente productos del miedo o la superstición. En ellas se reflejan las complejidades de sociedades en constante lucha por sobrevivir, entender su entorno y explicar lo inexplicable. Estas criaturas encarnan temores ancestrales, valores sociales, castigos divinos y también esperanzas disfrazadas de mitos. Son el espejo de un tiempo en el que el bien y el mal coexistían en una danza inseparable y la vida pendía de un hilo frágil. Mediante sus historias, aprendemos sobre la humanidad y sus contradicciones, la capacidad para el horror, la fascinación por lo prohibido y la búsqueda constante de sentido en medio del caos. Estas leyendas aún nos acompañan, enmascaradas en la cultura popular, en festividades, en películas y en la literatura, conectando generaciones y manteniendo viva la llama del misterio. Pero también es una invitación a cuestionar lo que creemos saber sobre nuestra historia y sobre nosotros mismos. ¿Qué otras verdades ocultas y secretos olvidados pueden revelar estas historias? ¿Qué fuerzas invisibles todavía operan en nuestra mente y cultura, moldeando nuestro temor y admiración por lo desconocido? Este viaje por el lado oscuro de la antigüedad española es también un llamado a respetar el pasado y sus enseñanzas,
a no olvidar las raíces profundas que nos conectan con un mundo que parecía más cercano a lo sobrenatural y a lo sagrado. Es momento de abrazar el misterio, pero con la mirada clara y el espíritu abierto. Te invito a que sigamos explorando juntos estos pasajes oscuros y fascinantes, a que formes parte de esta comunidad que busca lo prohibido, que desvela lo oculto y que teme solo al olvido. Si te ha atrapado esta historia, no olvides suscribirte a Atlas Prohibido, donde cada relato nos acerca un poco más a la verdad que yace en las sombras. La antigüedad española y sus criaturas despiadadas son mucho más que leyendas, son un legado vivo que merece ser contado y escuchado. Gracias por acompañarme en este viaje. Lo que hemos descubierto hoy es solo el principio, el misterio continúa y nosotros también.